¿Qué ocurre con el futuro de David Álava, Antonio Rüdiger y Raúl Asencio? Quédate que te cuento todos y cada uno de los detalles. Muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. En esta ocasión para comentar el futuro de Raúl Asencio, de David Álava y de Antonio Rüdiger, como habéis podido ver tanto en la miniatura como en esta introducción breve del vídeo. Y es que en el fin de semana ha habido poquitas noticias respecto a este mercado de fichajes y realmente sobre el futuro de algunos futbolistas, prestando sobre todo atención a la gran salida que puede tener el Real Madrid estos días, como es la de Rodrigo, pero ha habido dentro de esas pequeñas noticias algunas novedades sobre tres figuras que han sido bastante comentadas durante todo el verano, ya sea por el futuro, por su contrato o también incluso por el rendimiento deportivo que han dado después del Mundial de Clubes, incluso en el Mundial de Clubes, y por tanto digamos que se ha quedado un poco en entredicho esta participación en el conjunto blanco. Por ello, sin más dilación, vamos a comentar las últimas informaciones sobre los tres futbolistas, empezando por el defensa austriaco del Real Madrid, David Álava. El primer jugador del que tenemos que hablar, como digo, es del defensa austriaco del Real Madrid, que como ya hemos comentado aquí en varias ocasiones, el Real Madrid durante este verano, después del Mundial de Clubes, le ofreció rescindir su contrato, es decir, compensándole económicamente a cambio de quitarle un año de contrato y que por tanto a partir de 2025 fuera agente libre y pudiera fichar por cualquier otro equipo. David Álava agradeció la propuesta desde todos los puntos de vista, pero dejó claro que su objetivo era quedarse en el Real Madrid, luchar por un puesto y quién sabe si hacerse con un hueco en ese 11 titular de Xabi Alonso. Yo evidentemente veo muy complicado que David Álava se quede en el Real Madrid y tenga un hueco, creo que se puede quedar, pero creo que su participación, como ya hemos comentado aquí en el canal, va a ser muy mínima, va a ser prácticamente de jugador reserva, que es verdad que viene jugando en el centro del campo durante esta pequeña pretemporada que ha tenido el Real Madrid, pero que la verdad es que creo que viene afectado primero porque para la defensa creo que se queda corto el rendimiento que tiene actualmente el jugador austriaco, el ex del Bayern de Múnich, y como digo, también esa ausencia de Camavinga en la pretemporada que le ha hecho perderse tanto el partido contra el Leganés como el encuentro frente al Tirol, al final ha recurrido Xabi Alonso a meter a David Álava en ese centro del campo, pero más que un uso digamos como solución, yo lo veo un uso más ocasional, debido a que, como digo, Camavinga no podía contar y por tanto ha tenido que buscarse un poco las mañas para no tener a Tchouaméni, digamos, no explotado, pero sí con demasiados minutos o más de los minutos deseados en esta pequeña pretemporada. Por eso, como digo, el Real Madrid apenas cuenta con David Álava y ya se comenta qué se va a hacer con David Álava al final de esta temporada que ya justo ha comenzado con el comienzo de las ligas. Y la realidad es que, en primer lugar, el Real Madrid estaría muy contento si David Álava saliera en estos días que quedan de mercado de fichajes de agosto, lo cual evidentemente está complicado porque salvo una oferta de Arabia Saudí, que por otro lado veo prácticamente imposible porque no es un mercado que vaya por jugadores que estén en este nivel físico, sino que van ya por jugadores no retirados pero en la recta final de su carrera, que vengan de hacer un gran año o incluso ya jóvenes promesas y jóvenes talentos en ebullición, y por tanto David Álava no entra en ninguno de estos tres perfiles. Por ello, como digo, lo veo bastante complicado. Lo poco que ha podido demostrar David Álava desde su lesión de ligamento cruzado es que no está para jugar en el Real Madrid, es que le cuesta mucho recuperar ese ritmo competitivo. Además tiene esas lesiones normales, recaídas físicas después de esa lesión de ligamento cruzado y de menisco, y por tanto eso el mundo del fútbol, al igual que lo veo yo, lo veis vosotros y lo ve el Real Madrid, también lo ve el resto de equipos, y por tanto es lógico que ningún equipo se haya interesado. Por eso también David Álava ha decidido quedarse en el Real Madrid y no aceptar esa rescisión de contrato. Por tanto, como digo, ya se comenta lo que se va a hacer de cara a la próxima temporada, y lo que comenta el diario AS es que el Real Madrid no contempla ni la renovación de David Álava ni la renovación de el que vais a ver ahora mismo en pantalla, que es Antonio Rüdiger. El defensa alemán es un jugador que evidentemente está en una forma muchísimo mejor que la del jugador austriaco. Evidentemente es una cosa normal porque no viene de una lesión tan larga, pero el caso de Antonio Rüdiger también es muy delicado porque hay que recordar que tiene artrosis prematura,
Hay que recordar que viene de operarse de la rodilla y de estar parado mes y medio y que ha estado bastante oxidado en estos primeros tramos, tanto del Mundial de Clubes como las primeras semanas de esta pretemporada, de esta temporada nueva del Real Madrid. Y por tanto, hay que decir que es un futbolista que por otro lado ha estado también muy relacionado con Arabia Saudí. Se reunió en su día con Fernando Hierro, que era el director deportivo, que es el director deportivo del Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. Se comentó muchísimo esa posibilidad de salir en este 2026 rumbo a Arabia, pero como os comentaba, más su futuro va indicado hacia 2026. Cambiaría mucho la cosa y sería muy sorprendente que salieran estos últimos días de mercado de 2025. Creo que solo os empujaría a una salida el hecho de que el Real Madrid se lanzara finalmente a por Ibrahima Konaté, lo cual veo todavía complicado viendo que no se ha movido, digamos, mediáticamente ninguna esta posibilidad. Y por tanto, como digo, en principio Antonio Rüdiger se va a quedar, además es mucho más útil que David Alaba, pero de cara a 2026 la posición ahora mismo del Real Madrid, según el diario AS, es bastante clara. Ahora mismo Antonio Rüdiger no renovaría con el Real Madrid y solo una temporada, digamos, milagrosa en la que recupere bastante bien su nivel, se le puede llegar a ampliar este contrato. Hay que decir que hace unos meses, antes de que Antonio Rodríguez recayera, empezara a jugar con vendajes, se le descubriera lo de la artrosis prematura, o al menos mediáticamente se le descubriera lo de la artrosis prematura, se comentaba que Antonio Rodríguez podía renovar perfectamente hasta 2026, porque el Real Madrid estaba muy contento con su rendimiento después de esa Champions en la que fue el líder y para mí el mejor central de la temporada 2023-2024. Me parece que su temporada 2024-2025 hasta enero es bastante meritoria porque sostiene al Real Madrid en los buenos y en los malos momentos. Luego con Asensio hace una pareja bastante convincente, pero al Real Madrid al final por los laterales y el medio del campo se termina cayendo, y evidentemente después de esa operación que tuvo tras la final de la Copa del Rey frente al FC Barcelona, hay que decir que viene un poco tocado, que está un poco oxidado, que le falta ritmo y que este inicio de temporada y sobre todo el transcurso de la misma va a ser fundamental para lo que os comento, decidir si finalmente renueva o no. Como digo, ahora mismo la posición, según comenta Las, es que no va a renovar con el Real Madrid si sigue en este nivel y si sigue en este ritmo de competición, lo cual le empujaría, digamos, a poder irse a Arabia, que es algo que Antonio Rüdiger ha comentado también públicamente que no ha descartado nunca el hecho de irse a Arabia. Además es una cultura muy de Antonio Rüdiger, que hay que recordar que es musulmán y que lo vemos muchas veces rezar antes de los partidos, y que por tanto, evidentemente, al igual que Karim Benzema o N'Golo Kanté también, pues es un futbolista que ya por cultura también incluso vería bien el hecho de irse a Arabia. Por eso internamente, externamente se le ha relacionado muchísimo a Rüdiger con el país árabe, y aunque es verdad que en su momento parecía que podía renovar perfectamente hasta el año 2027, finalmente esta lesión, esta recaída, esta operación ha paralizado de momento todo, y hasta final de la temporada que viene no se va a decidir nada en firme, pero la posición ahora mismo es bastante clara. Antonio Rüdiger tiene complicado, al igual que David Alaba, aunque creo que David Alaba lo tiene prácticamente imposible, haga lo que haga, solo un milagro le salvaría de poder acabar contrato. En el caso de Rüdiger creo que una campaña más o menos notable le podría valer para renovar otro añito más. Como digo, si no cambia nada ahora mismo los dos tienen complicado seguir en el Real Madrid. Y hay que recordar también que otro de los jugadores que ha estado, digamos, relacionado con su futuro ha sido el de Raúl Asensio, porque hay que recordar que ha sido un pilar fundamental en el tramo final de temporada del Real Madrid, donde sostuvo, siendo el defensa más útil dentro de lo poco que había por las lesiones y por el poco nivel de muchos futbolistas. Y como digo, fue fundamental en ese tramo final, sobre todo de diciembre, enero hasta mayo, donde creo que sostuvo, como digo, al Real Madrid. Creo que mostró fortalezas, mostró debilidades, pero sobre todo salieron a la luz todas y cada una de las características buenas que tenía Raúl Asensio. Le valió para ser renovado automáticamente por formar parte del primer equipo hasta el año 2029, y en verano se le renovó hasta 2031, subiéndole la cláusula de rescisión hasta los 1.000 millones y también ese salario. Y como digo, partía en este Mundial de Clubes, en este pasado Mundial de Clubes, partía como central titular junto con Hausen, esperando a que tanto Militao como sobre todo Antonio Rüdiger cogieran ritmo para ir metiéndoles poco a poco en dinámica, pero la realidad es que quedó muy señalado en el Mundial de Clubes. Dejó una expulsión, dejó un penalti, dejó un gol regalado y dejó muchas dudas, sobre todo defensivas y en tono de área y de decisiones, que claro, al Real Madrid le afectaron, le paliaron y le hicieron mucho daño en ese torneo. Por eso hay que decir que aunque empezó como titular en el Mundial, es un futbolista que a Xabi Alonso tampoco le ha terminado de convencer
del todo. De hecho, en la pretemporada, en el partido contra el Tirol, vimos que incluso Álava jugó por delante de Raúl Asencio. Creo que es un futbolista que, si dependiera de Xabi Alonso, quizás pudiera salir este mismo verano en busca de que todavía, digamos que tiene un buen mercado y se le pudieran sacar 20, 25, 30 millones de euros, pero como digo, se ha tomado una decisión clave respecto a su futuro, y esta es información de mi compañero en el diario AS en su momento, de Ben Fernández, que comenta que Raúl Asencio tiene la idea clara. Ha decidido rechazar todas las propuestas este verano que ha tenido de todo tipo de clubes, ha decidido renovar con el Real Madrid, y a pesar de haber perdido parcialmente esa confianza de Xabi Alonso, quiere trabajar muy duro para recuperarla, ya no incluso para ser titular, que evidentemente sería lo ideal para el defensa canario, sino para ser importante en la rotación. Ahora mismo creo que tanto Hausen como Militao como el propio Antonio Rüdiger parten por delante de él en esa defensa, parte como cuarto central, teniendo en cuenta que Álava viene siendo probado en el centro del campo, y por tanto digamos que parte de una posición de desventaja, pero también tiene una, digamos, ventaja, y es que tanto Militao como Rüdiger no están 100% físicamente, y en cualquier momento pueden caer lesionados, pueden necesitar ese recambio o rotación que puede dar a la perfección Raúl Asencio. Yo lo he comentado aquí en varias ocasiones, Raúl Asencio evidentemente fue fundamental en el tramo final de la temporada pasada, pero creo que su nivel no da para más de ser tercer, cuarto central de plantilla del Real Madrid. Por supuesto sería titular en otros clubes, tanto europeos como nacionales sobre todo, pero creo que para el Real Madrid quizás ser tercer, cuarto central podría valer perfectamente. Como digo, el futuro de Raúl Asencio de momento estuvo en entredicho, porque también OK Diario informó que Arabia Saudí se había interesado en Asencio, pero como informa Ben Fernández, el defensa canario tiene clara su decisión, quiere quedarse en el Real Madrid, y a pesar de haber perdido esa confianza de momento en Xabi Alonso, la quiere recuperar y ver qué puede hacer durante toda la campaña, y ya el año que viene veremos qué puede hacer el Real Madrid con él. Esta es la situación con tres futbolistas, digamos, reseñables en este Real Madrid: David Álava, Antonio Rüdiger, Raúl Asencio. El austriaco y el alemán tienen complicado renovar más allá de 2026, sobre todo David Álava. Creo que Antonio Rüdiger tiene más posibilidades dentro de que pueda hacer mejor campaña y de que tiene más posibilidades de poder demostrar dentro del campo. De hecho, el propio Xabi Alonso ha comentado que es un jugador importante dentro de esta rotación de defensas centrales que tanta falta hace en este Real Madrid. Y también el caso de Raúl Asencio, que a pesar de que se ha rumoreado que podía salir viendo que perdía confianza de Xabi Alonso, el deseo del jugador es claro: quedarse y recuperarla de cara o durante el transcurso de la misma campaña. Yo con esto me despido, espero que os haya gustado el vídeo. Así, dar like, comentar, compartir y hypear, y por supuesto suscribiros activando la campanita para no perderos lo que se viene próximamente, que será mucho más fútbol y muchos más vídeos.